En las afueras de un pequeño pueblo mexicano, se extendía un bosque milenario conocido por sus árboles retorcidos y leyendas que habían pasado de generación en generación. Diego, un joven intrépido y curioso, creció escuchando rumores sobre espíritus protectores que vagaban entre los senderos oscuros. Sin embargo, su vida urbana le había hecho pensar que eran solo cuentos para asustar a los niños. Un día, decidió visitar a su abuelo, quien vivía en una cabaña cercana al bosque. El anciano le advirtió: «Ese lugar no es cualquier bosque, respétalo y él te guiará, pero si lo desafías, podrías perderte en sus sombras». Intrigado, Diego se internó en la espesura con la intención de comprobar por sí mismo la veracidad de las historias. A medida que avanzaba, el aire parecía tornarse más denso y los árboles, cada vez más frondosos, le daban la sensación de que algo lo observaba desde la penumbra. Fue entonces cuando divisó un claro iluminado por un tenue rayo de sol, un oasis en medio de la oscuridad. Al entrar en aquel claro, Diego sintió un repentino alivio, como si el bosque le concediera una tregua. El canto lejano de un ave desconocida resonaba con un tono hipnótico. En el centro, descubrió un viejo altar de piedra cubierto de musgo y símbolos grabados que no reconocía. Parecía un lugar sagrado destinado a rituales ancestrales. Con cuidado, se acercó y notó que en la superficie del altar había restos de ofrendas: flores marchitas, plumas coloridas y pequeños cristales. Fascinado, pasó la mano sobre los grabados, intentando descifrar su significado. De pronto, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si una presencia invisible se percatara de su intrusión. El viento se levantó, agitando las copas de los árboles y llenando el claro de un susurro colectivo. Era como si el bosque le hablara en un idioma antiguo, advirtiéndole que no profanara sus secretos. Diego, sobrecogido, retrocedió un paso, recordando las palabras de su abuelo: respetar lo que no comprendía podría ser la clave para salir ileso de aquel dominio misterioso. Decidido a no perturbar el lugar, Diego se alejó del altar y siguió un estrecho sendero que se adentraba aún más en la penumbra. El canto del ave se desvaneció, reemplazado por el crujir de ramas bajo sus pasos. Cada tanto, creía ver sombras, fugaces entre los árboles, como si figuras etéreas lo espiaran. Aunque su corazón latía con fuerza, también sentía una extraña paz, un lazo con la naturaleza que nunca había experimentado. Después de caminar varios minutos, encontró un arroyo cristalino. El agua corría suave, reflejando los tonos verdes del follaje. Junto a la orilla, había huellas diminutas, parecidas a las de un niño, pero con una forma extrañamente alargada. Intrigado, se inclinó para examinarlas mejor, cuando un leve murmullo se elevó sobre el sonido del agua. Parecía un susurro ancestral que lo llamaba por su nombre. Sin saber cómo reaccionar, Diego pronunció unas palabras de agradecimiento en voz baja, esperando no ofender a quien quiera que habitara esas profundidades invisibles. Destello cruzó el arroyo, no estaba solo. Envalentonado por la sensación de conexión, Diego decidió explorar más allá. El sendero se retorcía entre raíces gigantes y piedras cubiertas de musgo. De pronto, un suave canto surgió de lo profundo, voces femeninas entonando una melodía antigua que erizaba la piel. Siguiéndolas con cautela, Diego llegó a un círculo de piedras talladas con rostros míticos. En el centro, danzaban figuras vaporosas que parecían hechas de niebla. Sus rasgos, aunque hermosos, se difuminaban como si fueran parte de un sueño. Al advertir su presencia, se desvanecieron con un suspiro, dejando un aroma floral que impregnó el aire. Aturdido, Diego se acercó a las piedras para contemplar los rostros grabados. Distinguió deidades prehispánicas con gestos de poder. Sintió un llamado interno, como si el bosque quisiera mostrarle su historia perdida. Recordó que su abuelo le había hablado de seres protectores que habitaban los bosques, exigiendo respeto a cambio de su bendición. Con el corazón palpitante,
depositó un amuleto a modo de ofrenda, esperando establecer un lazo de confianza con aquel reino invisible. La noche avanzó. Diego sintió que el bosque lo guiaba hacia la salida. Siguiendo la tenue luz de la luna, llegó a un punto donde los árboles se abrieron, revelando el contorno de la cabaña de su abuelo a lo lejos. Exhausto pero pleno, comprendió que aquel recorrido había sido más que una aventura. Era un pacto silencioso con las fuerzas invisibles que moraban allí. Recordó las enseñanzas recibidas y supo que, a partir de ese momento, debía honrar y proteger ese entorno sagrado. Al entrar en la cabaña, su abuelo lo recibió con una mirada de complicidad. Sin necesidad de palabras, ambos entendieron que el bosque le había brindado un atisbo de su sabiduría. Diego narró parte de lo ocurrido, omitiendo detalles que sentía íntimos. El anciano, satisfecho, le entregó un cuaderno antiguo donde generaciones pasadas habían escrito sus encuentros con lo desconocido. Ahora, Diego tendría la responsabilidad de añadir su propia experiencia, preservando el legado para quienes, en el futuro, buscaran respuestas en las sombras del bosque. Sagrado, dale like y suscríbete para no perderte más historias llenas de misterio y tradición.